Estamos en Lucas capítulo 7 y vamos a estar meditando, hablando acerca de los primeros versículos, del 1 al 10. Recuerdo que en una ocasión hablaba con una mujer ya con cierta edad. Ella se considera creyente, cree en Dios. Y yo también estaba hablando con ella y expresándole mi fe. Y yo, pues, en la conversación le dije que yo estaba convencido de que cuando me muriese, yo iba a estar en el cielo con Jesús, con Dios. Y ella me dijo, pero bueno, eso no es posible saberlo con seguridad. Yo creo en Dios, pero no sé cuando me muera si estaré o no estaré en el cielo. Y yo le dije, no, yo al menos estoy convencido de que voy a estar en el cielo. Y no es por algo que haya en mí, algo que yo considere que me merezca estar en el cielo, simplemente creo que estaré en el cielo porque eso es lo que enseña la Biblia. Jesús lo dijo. Y yo creo que Jesús no miente. Y si Él dice que el que cree en Él tendrá, o mejor dicho, tiene vida eterna, pues yo lo creo. Y por eso sé que voy a estar con Jesús. Yo no merezco estar en el cielo, creedme. Si vosotros me conocierais, sabríais que no me equivoco al decir que yo no merezco estar en el cielo. No sé si hay alguien que está aquí que está convencido de que va a ir al cielo, si tú crees que mereces ir al cielo. No lo sé. Hay personas que sí, creen que cuando mueran van a ir al cielo porque a lo largo de su vida han hecho ciertas cosas que les lleva a pensar que van a ir a estar con Dios en el cielo. Me gustaría que pudiéramos ver este relato, porque la verdad que nos aclara muchas cosas importantes para nosotros en el día de hoy. Y bueno, mucha gente hoy se pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para ir al cielo? ¿Cómo es posible que una vez que yo me muera pueda ganarme ese lugar y pasar la vida eterna allí? Hay mucha gente que se hace esa pregunta. Y si vamos a la Biblia, encontraremos que hubieron algunas personas que se acercaron a Jesús para preguntarle, Jesús, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? O dicho de otra manera, para ir al cielo. Bueno, en este relato que tenemos delante, Lucas 7 del 1 al 10, se nos dice que después que terminó todas sus palabras, está haciendo referencia a Jesús, él terminó de dar una serie de palabras a la gente que él escuchaba, dice que entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Yo no sé si todos sabéis lo que es un centurión. Básicamente un centurión era un oficial del ejército romano que estaba supervisando a 100 soldados. Por eso era un centurión. Estaba a cargo de 100 soldados. Y este oficial del ejército romano nos dice que tenía un empleado del hogar en su casa que estaba enfermo, a punto de morir, nos dice versículo 2. Y además se nos dice que este romano amaba mucho a su empleado del hogar. En otras palabras, su esclavo, porque era un esclavo que trabajaba en su casa. Y esta información es realmente asombrosa, ya que en aquella sociedad los esclavos no eran personas, eran cosas que no tenían valor, no tenían derechos legales y a nadie le importaba que su esclavo estuviera enfermo o que se muriese, les daba igual. Por tanto, el que el texto bíblico nos diga que este centurión amaba a su esclavo, pues nos llama mucho la atención, nos sorprende porque no cabe duda que este hombre estaba mostrando un amor extraordinario hacia su siervo y esto era algo insólito. Quizás fue esta excepcional bondad que él tenía para su esclavo que Jesús
estuvo dispuesto a ayudarle en esta ocasión. Por tanto, el centurión le encargó a unos líderes judíos, los ancianos, que fueran a pedirle a Jesús que viniese a sanar a su esclavo, Ellos estaban convencidos de que Jesús podía salvar a este enfermo. ¿Y sabéis una cosa? Tenían toda la razón. Jesús podía salvar a aquel hombre que estaba a punto de morirse. Ahora bien, la pregunta en esta tarde es, ¿en base a qué salva Jesús? ¿En base a qué? Bueno, aquí al menos encontramos, que es lo que me gustaría trasladaros en esta tarde, al menos dos cosas que nos dice el texto. Una es negativa y la otra es positiva. Por un lado, el texto nos recuerda, versículo 3 al 7, que la salvación no es por méritos. La salvación no es algo que recibimos porque tenemos derecho a ella. Fijaos, versículo 3, se nos dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, «Es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a Jesús, a unos amigos, diciéndole, «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de ir a ti». Es decir, Lucas, que es el que está contándonos este relato, nos dice que el centurión envió a unas personas, eran líderes judíos, para que le rogaran a Jesús que viniese a su casa. «Ven y sana a mi esclavo». Ya hemos dicho que este hombre amaba, quería a su siervo. Y además nos dice el texto también, versículo 2, que este hombre estaba enfermo y a punto de morir. El centurión probablemente, por estar en una buena posición social, es muy probable que él económicamente también estuviera bien y seguramente que habría contratado a los mejores médicos para ayudar a su siervo. Pero aquello no funcionó. Pero ¿sabéis una cosa? Él no perdió la esperanza. Él había oído, nos dice versículo 3, había oído acerca de Jesús. Y probablemente él sabía que Jesús era una persona que sanaba a los enfermos. Si vamos un poquito más atrás, veremos diferentes relatos donde se nos dice que Jesús sanaba a los enfermos, ayudaba a los necesitados. No a todos, pero a muchos sí los sanaba. Por tanto, él estaba convencido de que si Jesús había sanado a otras personas, también podría hacerlo con su esclavo, con su siervo. Por eso envió a unos hombres para rogarle a Jesús que viniera a él. No fue fácil probablemente para él, estando en la posición en la cual se encontraba, siendo un ciudadano romano. Pero él sabía que Jesús podía ayudarle en su necesidad. Por tanto, dejó su orgullo a un lado, dejó sus prejuicios, dejó su vergüenza por el qué dirá la gente cuando me vea con Jesús. Dejó todo eso a un lado y no tuvo ningún reparo en invitar a Jesús. Pero es interesante cómo los líderes religiosos judíos, los ancianos, se menciona aquí, que fueron enviados por este centurión para pedirle a Jesús que viniera, cómo ellos se equivocaron cuando le solicitaron ayuda a Jesús. Ellos cometieron básicamente el mismo error que hoy en día sigue cometiendo mucha gente. Quizás tú también, en esta tarde, eres uno de esos que cometen el mismo error que estos líderes judíos.
Y el error fue el pedirle algo a Jesús sobre la base de las buenas obras, de las buenas obras. Hemos de reconocer que este centurión tenía un currículum en cuanto a las buenas obras admirable. No solamente amaba a su esclavo, se nos dice el versículo 5 que él también amaba a la nación judía y además les amaba tanto que les había construido una sinagoga para que ellos pudieran tener allí sus cultos. Qué bueno, ¿verdad? Lo cierto es que este centurión nos da la impresión de que era, como hoy diríamos, una buena persona. Una buena persona, no cabe duda. Quizás por eso podemos entender que los líderes religiosos, cuando fueron a hablar con Jesús, metieron esa coletilla. Mira, Señor, ven, ayúdanos, ayuda a este hombre. ¿Por qué? Versículo 4, porque es digno que le concedas esto. Este hombre se merece, Jesús, él se merece que le concedas lo que te estamos pidiendo. Se lo merece, es digno, es una buena persona. Yo no sé si tú conoces a buenas personas que estén a tu alrededor. Yo conozco gente que aunque no creen en Dios, la verdad son dignas de admirar. Buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres. Esto me da un poco vergüenza decirlo. Pero es que conozco a algunos que son tan buenos, que cuando los pongo al lado de cristianos, gente creyente, gente que ha nacido de nuevo, la verdad es que digo, madre mía, el que no es creyente, esta buena persona parece un creyente y el creyente parece que no lo es. Qué triste, ¿verdad? Que a veces podamos encontrarnos esto. Este hombre, este centurión, este soldado romano era una buena persona. Pero queridos hermanos, hermanas y amigos y amigas que estáis aquí en esta tarde, por muy buenas intenciones que hayan tenido estos líderes religiosos de pedirle algo a Jesús en base a las buenas obras, esto evidentemente no es algo bíblico. Hay personas que dicen, si yo hago esto o aquello, entonces esto ya me va a dar puntos, me va a ser merecedor de la gracia de Dios, de por ejemplo, de poder ir al cielo. Pero la Biblia enseña claramente que esto no es así. Que tus buenas obras, las mías, por muy buenas que sean, no nos va a acercar al cielo, a Dios, ni un solo milímetro. La Biblia es clara al respecto. El apóstol Pablo, que le gustaba hablar de este tema, en una ocasión escribiendo su carta a los romanos, él decía, por tanto, nadie, y cuando Pablo dijo nadie, quiso decir, nadie será justificado, será declarado justo en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, dice Pablo, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Es decir, la ley lo que hace es realmente abrirnos los ojos para mostrarnos que somos pecadores. Y Pablo añade, pues todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y cuando Pablo dijo que todos hemos pecado, él quiso decir todos. Pablo estaba incluido ahí también, pero tú y yo también. Todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. Hay un abismo tremendo que nos separa. Pero, Pablo sigue diciendo, pero por su gracia somos justificados, declarados justos gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo, mira, nadie merece el cielo. Nadie. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero debido a la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz, ahora todos aquellos y aquellas que creen en Él
ponen su confianza en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, si hacemos esto, entonces Él nos salva, nos declara justo y lo hace de una manera gratuita. Gratuita para ti y para mí. Para Jesús no fue gratis. A Él le costó muchísimo su propia vida, para que tú y yo podamos tener algo gratis, como es la salvación. En muchas ocasiones, como he dicho, a veces hemos oído decir, yo lo he escuchado en varias ocasiones, fulano o menganita se merece el cielo, se lo merece. ¿Tú has visto las cosas que hace esta persona? Y es verdad, yo conozco personas, lo vuelvo a repetir, personas que cuando tú ves las obras, las cosas que hacen son dignas de admirar. Pero, como estamos viendo en este pasaje, si Jesús iba a darle la salvación a aquel esclavo que estaba a punto de morir, no iba a ser en base a lo que el centurión había hecho, a sus buenas obras, por muy buenas que fueran. No. Iba a ser en base única y exclusivamente a la gracia, a la misericordia del Señor Jesús, Por tanto, los líderes religiosos se equivocaron. Es tremendo, ¿verdad? Eran religiosos, eran judíos, pero ellos se equivocaron cuando dijeron, Señor, dale lo que te pide este hombre porque es digno, porque él se lo merece, tiene derecho a recibir esto. No, esa es la realidad. La salvación no es por méritos, Y es interesante que aunque estos hombres decían, Jesús, este hombre es digno, sin embargo, fijaos lo que el propio centurión dice de sí mismo, versículos 6 y 7. Él cuando se dio cuenta de que el Señor se acercaba a su casa, se nos dice que él envió a sus amigos a decirle a Jesús, Jesús, no te molestes, es decir, no te molestes en venir a mi casa. ¿Por qué? Lo dice ahí, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Tremendo, ¿verdad? Por un lado, los religiosos judíos decían, Señor, es digno. Pero este romano decía, Señor, yo no soy digno. Yo no merezco que tú vengas a mi casa. Es lo que le está diciendo a Jesús. Evidentemente este hombre era consciente de su propia indignidad. Más aún, este hombre tenía suficiente conocimiento, algo que no habían tenido los líderes religiosos, tenía suficiente conocimiento para darse cuenta de que estaba completamente fuera del lugar pedirle algo a Jesús en base a lo que yo he hecho. Todo lo contrario, él le dijo a Jesús, Señor, yo no soy digno, no merezco que tú entres en mi casa. Entonces uno se pregunta, ¿en base a qué podemos ser salvos? Si no es por nuestros méritos, si no es por nuestras obras, si no es por lo que yo pueda hacer. La segunda verdad que encontramos aquí, ya está positiva. Versículo 7, la segunda parte hasta el final, versículo 10. Y esto nos recuerda que la salvación es únicamente por medio de la fe. Por eso este hombre, este centurión, versículo 7 al final dice, Señor, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y nos dice el texto, versículo 9, que Jesús al escuchar esto, dice que se maravilló de él. Y volviéndose a la gente que le estaba allí escuchando, ¿verdad? Volviéndose a ellos les dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar, termina el texto diciéndonos que al regresar a casa, los que habían sido enviados
hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es interesante, el centurión, este oficial del ejército romano, no solo él dio evidencias de ser una persona ejemplar por la forma en que demostró su amor extraordinario hacia sus siervos, sino también vemos que él manifestó una fe extraordinaria, al decir: Señor Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión estaba completamente seguro de que si él, siendo un oficial que tenía gente bajo sus órdenes, y él evidentemente cuando a estos les daba una orden, esa orden tenía que ser obedecida inmediatamente. Pues ahora él llegaba a la conclusión de que de igual manera el Señor Jesús no necesitaba ir a su casa para sanar al siervo. Con que Jesús diera su palabra, pronunciara el mandato, el esclavo sería sanado inmediatamente, versículos 7 y 8. Es decir, de esta manera este hombre está reconociendo que todo el mérito, que todo el poder, que toda la autoridad descansaban en Cristo y en su palabra. En Cristo y en su palabra. Y no evidentemente en sus actos, sus buenas obras. Por eso cuando él hizo esta declaración, nos dice versículo 9 que Jesús se maravilló. Un término que básicamente significa sorpresa, admiración. Jesús se sorprende, se admira de la fe de este hombre, la clase de fe que demostró tener. Por eso él dijo, Jesús, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, en Israel, dentro de los judíos, dentro del pueblo de Dios, Jesús nunca había visto la fe que había visto en este gentil, en este romano. La fe de este hombre evidentemente superaba ampliamente a la fe que Jesús había visto tantas veces en medio de los suyos, de los judíos. Lo cierto es que este relato bíblico es un ejemplo muy hermoso, un ejemplo pertinente y necesario para el día de hoy, un ejemplo que nos dice de manera explícita cuáles son las condiciones para que una persona sea salva. Y básicamente el texto nos ha dicho que la salvación no se ofrece, no se otorga en base a nuestras buenas obras, a nuestros méritos. No, sino que se ofrece en base a nuestra fe, a nuestra fe. Evidentemente, cuando hablamos de fe, estamos hablando de tener fe en una persona llamada Jesucristo. Jesucristo. Este hombre es realmente un ejemplo para nosotros en el día de hoy. La palabra de Dios, queridos hermanos, hermanas y amigos, sobre todo amigos, es clara al respecto. Nos enseña, el apóstol Pablo diría en su carta a los Efesios, que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es algo que venga de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Que esa salvación la recibimos no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, Pablo está diciendo que en el cielo no habrá nadie que pueda decir, yo estoy aquí por lo que hice durante el tiempo que estuve en la tierra, por mis obras. No, dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos porque Dios nos ama tanto que nos ofrece un regalo que no merecemos, pero aún así Él nos lo da si nosotros se lo pedimos con fe, con fe.
el siervo del centurión, se nos dice que él estaba enfermo a punto de morir. Y yo me pregunto, y sobre todo me dirijo a los creyentes, me vais a permitir que me dirija a vosotros primeramente. ¿Qué hubiese pasado si aquel centurión no hubiese rogado a Jesús que sanara a su siervo? ¿Jesús lo habría sanado? ¿Le habría devuelto la vida porque estaba a punto de morir? Yo creo que probablemente no. Probablemente no. Si aquel centurión no hubiese ido a Jesús para rogarle por su siervo, quizá Jesús no le hubiese sanado, porque Jesús no sanó a toda la gente que estuvo enferma en su tiempo. Sanó a algunos y a otros no. Y esto me lleva a pensar, hermanos y hermanas, que tú y yo quizás no tengamos un esclavo en nuestra casa, pero sí conocemos a muchas personas que están a nuestro alrededor, que están a punto de morir y lo van a hacer sin Cristo. Y a no ser que tú y yo les hablemos del Señor, esas personas no van a tener una oportunidad de conocer a Cristo. Por eso la importancia de aprovechar las oportunidades que Dios nos da para presentar las buenas nuevas acerca de Jesús, que solo en Él hay salvación, solo en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Solo es a través de Jesús, solo a través de Él. Pero también permitidme que me dirija a aquellos que aún no conocéis a Jesús de una manera personal. Al igual que el siervo de este centurión estaba enfermo y a punto de morir, tú también tienes una enfermedad que la Biblia llama pecado. Bueno, todos los que estamos aquí somos pecadores, todos. Lo que pasa es que algunos somos pecadores redimidos, rescatados por Cristo Jesús, pero somos pecadores, que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador. Y por cierto, todos nosotros, todos los que estamos aquí, y veo que hay diferentes edades, ¿verdad? Pero todos nosotros estamos a punto de morir. Puede ser hoy, puede ser mañana, la próxima semana o quizás dentro de 40 años, no lo sé. Pero todos vamos a morir. Dice Dios en su palabra que está establecido para el hombre y para la mujer que mueran una sola vez. Vamos a morir. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Tú sabes a dónde vas a ir después de la muerte? Jesús en esta tarde te ofrece un regalo que no te mereces, ni tú ni yo, pero Él, por su misericordia, por su bondad, por su gracia, Él quiere ofrecerte su regalo, el regalo de la vida eterna, en este día, en esta hora, si tú te acercas a Él. Por su gracia. La gracia de Dios nos habla de algo que recibimos sin merecerlo. Por eso yo quiero invitarte, hoy no es casualidad que tú estés aquí. Yo no creo en las casualidades. Dios te ha traído con un propósito. ¿Cuál? Que le conozcas a Él, que conozcas a su Hijo Jesucristo. Y que un día cuando alguien te pregunte, ¿tú sabes a dónde vas a ir después de la muerte? ¿Lo tienes seguro? Que tú puedas decir, sí, lo tengo claro. Estoy seguro de que voy a ir al cielo con Jesús. No es porque yo me lo merezca, sino porque Él me ama tanto que envió a su Hijo para morir en la cruz por mí. Él ocupó mi lugar para darme precisamente ese regalo, el de la vida eterna, la vida que dura para siempre. Yo espero que tú en esta tarde no te vayas de este lugar sin antes haber hablado con Jesús, haber tenido un encuentro personal con Él. Yo he dicho antes que hay personas que conocemos que la verdad que son muy buenas, son dignas de admirar. Eso es cierto por un lado, pero por otro lado, la Biblia nos recuerda que en este mundo no hay bueno ni siquiera uno. Esa es la realidad.
Ninguno de nosotros somos buenos. Ninguno. Y si hemos recibido el regalo de la salvación, no es porque tú y yo tengamos algo especial que nos haga merecedor de eso, sino simplemente porque solo hay uno bueno en este mundo, y es Jesucristo. Y como Él vino a este mundo a morir en una cruz por nosotros, entonces, si confiamos en Él, si confiamos en lo que Él hizo por nosotros, en esa obra preciosa, pues entonces Él nos regala la vida eterna, ¿verdad? Pero bueno, no hay ninguno. Esa es la realidad. Efectivamente, ahí está el peligro, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es buena y por eso va a recibir la salvación. La Biblia dice que no, todos somos malos, que nadie merece la salvación, por así decirlo. Eso es cierto. Claro, tenemos que tener cuidado de decir que yo soy tan malo, soy tan pecador, he hecho tantas cosas horribles a lo largo de mi vida que estoy convencido de que para mí no hay perdón. Hay mucha gente que habla así. Pero hay una buena noticia que también encontramos en la palabra de Dios. Decía el apóstol Juan cuando escribió su evangelio, primera de Juan, capítulo 1, creo que es versículo 7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y por un lado es bueno que podamos decir, yo no merezco, yo no soy digno como el centurión. Pero por otro lado tenemos que recordar que la obra de Jesucristo por amor a nosotros fue tan hermosa, tan perfecta, tan bien hecha, que ahora, a pesar de que no me lo merezca, Él me da esa vida. Porque la sangre que Él derramó en la cruz me limpia de todo pecado. Y cuando la Biblia dice que nos limpia de todo pecado, quiere decir de todo pecado. No hay nada, absolutamente nada que tú hayas hecho a lo largo de tu vida, nada que Jesús no pueda perdonar. Él puede perdonarnos, evidentemente, si acudimos a Él, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos. Por eso ahí en versículo 7 y luego un poquito más abajo, versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Juan, dice ahí el apóstol, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda. Dios promete una cosa, pero recordemos que en ese texto hay una condición. Dios perdona con una condición. El versículo como comienza diciendo, si confesamos nuestros pecados, si yo reconozco, Señor, yo soy un pecador, merezco la muerte, pero también reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Yo te pido perdón por lo que he hecho, me arrepiento. El arrepentirse es, por así decirlo, dar un giro de 180 grados. Yo antes iba en esa dirección, viviendo mi vida como me daba la gana, y ahora me arrepiento, quiero decir que doy la media vuelta y voy en la otra dirección. Evidentemente, en ese caminar yo cada día fallo, pero ahí está la promesa. Si confesamos nuestros pecados, entonces, y solo entonces, Él es fiel y justo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Por muy malo que seamos, por muy malo que te consideres, y probablemente tengamos razón cuando decimos que somos muy malos, pero Jesús puede y quiere limpiar nuestros pecados. Para Él no hay nada imposible, nada. Hay personas que nos vamos a encontrar que van a reconocer, pero si yo no he cometido estos pecados, y te mencionan una serie de pecados, y tú puedes decirle, pues mira, tienes razón, vale, tú no has cometido esos pecados, pero has cometido otros sin darte cuenta. Y de hecho la Biblia dice que todos hemos pecado, y si la Biblia dice que todos hemos pecado, es que todos hemos pecado. Dice Pablo en Romanos 3:23. Y además, sigue hablando un poquito más adelante, nos dice en el capítulo 6, versículo 23, que la paga de nuestro pecado, lo que nos merecemos por nuestro pecado, es la muerte. Sí o sí, es la muerte. Esa es la realidad. Pero Pablo no termina ahí, Él dice, la paga del pecado es la muerte. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Volvemos a hablar de lo mismo. Todos somos pecadores, nadie merece la vida eterna, nadie merece ir al cielo, pero cuando descansamos en Jesús,
cuando descansamos en su palabra. Como hizo este centurión, él descansó en la palabra de Jesús. Estaba convencido de que como Jesús dijera algo, se iba a cumplir. Y si Jesús dice que nosotros tenemos vida eterna si confesamos nuestros pecados, tenemos que creerle, tenemos que creerle. Yo antes he citado al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por cierto, después del 9 viene el 10, lo normal, 9 y 10, ¿vale? Y él hablaba de que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, ¿vale? Nuestras obras no sirven para nada para recibir la salvación. Ahora, Pablo ahí no está diciendo que las obras no sean importantes. Él luego aclara en versículo 10 que Dios ha preparado buenas obras para que, como creyentes, ahora que hemos recibido la salvación, pues hemos de practicar esas buenas obras, que en cierta forma es lo que luego está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, hermanos, hermanas, ¿nosotros queremos en Jesús? Sí. ¿Tenemos fe en Él? Sí. Vale, pues si creemos en Jesús, ya hemos recibido la salvación, pues se tiene que evidenciar que hemos entendido el Evangelio. ¿Cómo? Pues con buenas obras. Jesús lo diría con otras palabras. Él dijo que al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Mi mujer y yo muchas veces discutimos cuando vamos por la carretera y empezamos a mirar este árbol, esto que es un pistacho, esto es un almendro, y estamos peleándonos últimamente, ¿no? Y el otro día le dije, esto es muy fácil, saber qué clase de árbol es el que tenemos delante. Nos paramos, nos acercamos al árbol y miramos las ramas a ver qué es el fruto que tiene las ramas, ¿verdad? Si yo veo que hay pistacho, ya sé qué clase de árbol es. Si veo que hay naranja, ya sé qué clase de árbol es, porque el fruto del árbol me indica qué clase de árbol es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Santiago está diciendo, mira, si tú realmente has entendido el Evangelio, tú eres un hombre, una mujer que eres salvo, ¿verdad? Pues eso se va a evidenciar con tus obras, las cuales hacemos no para obtener la salvación, sino para demostrar, para dar evidencias de que soy salvo. Nuestro testimonio va a demostrar que realmente somos del Señor, que somos salvos. Pero esas obras vienen como consecuencia de que he recibido la salvación, la cual la he recibido, como hemos dicho, por la gracia de Dios, sin tener que hacer nada, absolutamente nada. La única obra que cuenta para nuestra salvación es la que hizo Jesús en la cruz. Esa es la que importa, lo que Él hizo. Lo que tú y yo hagamos no vale para nada si queremos obtener la salvación. Eso sí, una vez que ya somos salvos, yo tengo que demostrarlo con mi vida. Yo no puedo hablar de la misma manera. Si yo antes de convertirme a Cristo, yo antes decía muchas palabrotas, o le faltaba el respeto a mi esposa, por ejemplo, ahora que he nacido de nuevo, ahora que he entendido el Evangelio, he recibido la salvación, soy un hijo, una hija de Dios, yo ahora no puedo hablar de la misma manera. Yo no puedo tratar a mi esposa o a mis hijos de la misma manera. Hay un cambio, hay unas obras de las cuales son las que Santiago está hablando ahí. ¿Tú eres un hijo de Dios? Vale, muy bien. Demuéstralo con tus obras. Hombre, yo creo que el centurión sí tenía la fe, quizás los que estaban equivocados eran los judíos. Él sabía que Jesús podía salvarle y por eso le pidió que viniese. Los que estaban equivocados, como he dicho, eran los líderes judíos. Bueno, la Biblia dice que el que cree será salvo. Y perfectamente un niño de 5 años, yo conozco en el día de hoy a obreros, personas que llevan ya, están jubilados ya, que han estado toda su vida sirviendo al Señor y que cuando dan su testimonio, algunos les escucho yo decir que se convirtieron con 5 años. Con 5 años. Y de igual manera hay personas que pueden conocer a Jesucristo pues ya siendo muy mayores, a lo mejor a los 90 años. No hay edad. Cualquier momento, evidentemente podemos acercarnos a Jesús. Jesús nos va a recibir a cualquiera de nosotros. Yo tenía miedo a la muerte, porque sabía, siendo un niño, sabía que si yo me moría, me iba al infierno. Yo no tenía toda la información que hoy tengo. Yo hoy sé más que cuando tenía 5 años, cuando era un niño. Evidentemente todavía no lo sé todo. No sé todo. Sé algunas cositas más que cuando era un niño. Pero siendo un niño yo sabía que era un pecador y que necesitaba un Salvador. Y ese Salvador era Jesucristo. Y por eso le pedí perdón por mis pecados. Aquella noche me arrepentí de lo que había hecho.
Luego seguí haciendo travesuras, ¿eh? Pero te puedo decir que desde ese día, yo jamás en la vida he vuelto a tener miedo a la muerte. Sí me preocupa la forma, la forma, pero la muerte en sí no le tengo temor, ningún miedo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, repitiendo las palabras allí de Job. Y yo sé que mi vida está en sus manos. Y un día cuando me muera, voy a estar con Cristo en el cielo. Por tanto, un niño evidentemente va a entender conforme a su edad, pero un niño perfectamente puede aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, reconocer que Él es pecador. Porque recordemos que la iglesia principal donde un niño se tiene que reunir es su hogar, en su casa. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera mayor, viejo, no se apartará de él. Tenemos que instruir. Luego los niños van a tener que tomar decisiones. Pero mientras estén con nosotros, hay que hablarles del Señor. Tenemos que vivir el Evangelio en casa. No pensemos que nuestros niños, por simplemente haber crecido en un hogar cristiano, ellos ya tienen la salvación asegurada. No, ellos tienen que tomar su decisión personal por Cristo.